Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Buenas tardes amigos y amigas de Samaniego. Hoy volvemos con nuestro programa Punto de Vista con Homero. En este caso vamos a tratar un tema muy importante, tema de actualidad, cómo es la situación que se presenta a raíz de la pandemia del coronavirus. Hoy tenemos la oportunidad y la satisfacción de presentar aquí al médico Byron Delgado, quien en este momento trabaja en una importante clínica en la ciudad de Pasto, y por lo tanto queremos aprovechar su estadía, que es temporal aquí en Samaniego, para que él nos dé una orientación más científica acerca de algunas situaciones que se vienen presentando en nuestro país. Y he querido tomar el tema de la resolución 914 del 2020, por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social fija unas tarifas para las UCI. Problema que se ha presentado a nivel nacional, como ustedes conocen a través de las diferentes noticias, que ha causado suspicacia, en la cual se dice de que inclusive en boca del ministro se le salió a decir de que era un cartel del COVID, lo que está sucediendo en las instituciones prestadoras del servicio, como son las clínicas, los hospitales. Por eso yo quiero que hoy, con la intervención del doctor Byron, pues él nos haga una aclaración sobre este tema, porque esta resolución, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el ministerio fijó unos valores mínimos y máximos para que las EPS le paguen a las IPS, o sea, a las entidades promotoras de salud, a las entidades prestadoras de salud, por la situación cuando se presenta estos casos de COVID que tienen que llegar a la prestación a la utilización del servicio de lo que se denomina la UCI, o sea, la unidad de servicios intensivos en cada una de las instituciones de prestación de servicio. Entonces, doctor Byron, usted pues es conocedor profundo de esta resolución y de esta situación. Yo quisiera que usted nos amplíe este tema y nos aclare aquí a Samaniego y a todos los que miren este programa, porque también está saliendo por las redes sociales, para que la gente tenga un concepto claro de qué es lo que realmente está pasando con esta situación. Como digo, vuelvo y repito, ha generado suspicacia y ha generado una controversia inclusive entre el ministro y los diferentes profesionales de la salud en el sistema del servicio de intensivos. Entonces, doctor Byron, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Luis Homero, buenas tardes, televidentes. Como ya dijo Luis Homero, soy médico general, trabajo en la ciudad de Pasto en una clínica privada, donde también atendemos pacientes con COVID-19. Lo que venimos a tratar el tema de la resolución 914 del 2020 del 11 de junio, es un tema muy importante porque hay muchas contradicciones y muchas interpelaciones entre el gobierno, que es el ministro de Salud y Protección Social, contra las agremiaciones de salud. Es un poquito importante decir que las palabras a veces mal tomadas o mal definidas o mal dichas en su momento pueden abarcar un grande problema. Es lo que le pasó pues para mí al ministro.
En ese momento, esa resolución establece unos precios, unas tarifas mínimas y máximas para la estancia de los pacientes con diagnóstico confirmado para COVID-19 con un determinado tiempo. Significa que los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, aproximadamente, según la guía, deben estar internados aproximadamente 14 días. ¿Sí? Pero eso es bastante relativo. ¿Por qué? Porque el virus, al ingresar al cuerpo, al ser infectado una persona, responde diferente de otras personas de acuerdo a su predisposición genética, a sus factores de riesgo y a sus complicaciones que tenga en ese momento, las complicaciones clínicas. Es cierto que establecen unos valores y por eso hablan sobre el cartel del COVID, pero en sí es una parte que es totalmente desacertada hablar ese término, ¿sí? No están haciendo para lucrarse por la parte de los ingresos del COVID en las UCIs. Lo que en realidad está sucediendo es que el gobierno establece para ese paciente confirmado darle un manejo especial y que las empresas aseguradoras, que son las EPS, le paguen digamos, los salarios o los valores estipulados según la resolución a cada IPS, a cada hospital, clínica. Esos valores van en relación, ¿sí? Hay 7 días en que dice que se paga al 100%, de ahí va a ser un descuento del 30% hasta que completen los 14 días. Incluye todo lo que es el manejo de cuidados multidisciplinarios, intensivistas, especialistas que requieran que sean multidisciplinarios, todos los insumos médicos, el manejo farmacológico y los cuidados y las pruebas que se le hacen para confirmar si el paciente es COVID. Si un paciente lo ingresan, inmediatamente le hacen las pruebas. Si las pruebas, tanto rápidas como moleculares, salieron negativas, y no crean que a la empresa le van a pagar porque es COVID. No, para eso existen unas pruebas que se deben realizar para confirmar el diagnóstico. Si ese paciente no cumple con esos criterios, inmediatamente queda exento de esa contratación especial, digámoslo así. ¿Por qué contratación especial? Porque muchas empresas como hospitales y clínicas abrieron sus puertas y ofrecieron camas en UCI, ¿sí? Pero así no tengan contrato, porque esta resolución lo dice así. Le vamos a dar cama, así no tengan contrato, y se los vamos a atender siempre y cuando tengan un diagnóstico confirmado para COVID-19. Si no es confirmado el diagnóstico, no incluye dentro de esta contratación. Gracias. Sí, aquí precisamente, doctor, la resolución pues está encaminada solamente para los servicios de cuidados intensivos. Pero estos cuidados intensivos hay unas modalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla de que la atención cuando el ámbito es unidad intermedio para adulto. También hay para cuando la atención es en el ámbito de la UCI para adulto, para intermedio pediátrico y para UCI pediátrico y para UCI neonatal. Entonces mire que son diferentes tarifas, inclusive la más alta precisamente es para neonatal, que pues como habíamos conversado, este es un término que se utiliza para los recién nacidos hasta los 28 días. Entonces, si un niño se infecta, entonces tendría la posibilidad la IPS, o sea, la clínica o el hospital, de recibir por los 14 días, si es que está a 14 días en cuidados intensivos, la suma de 35.126.351. Como usted lo había manifestado, eso incluye todo lo que es la medicina especializada, lo que es la ventilación mecánica, soportes ventilatorios del recién nacido, dice. Bueno, y todo el gasto que genera
los cuidados intensivos, porque es de medicina especializada. Entonces, mire que este ha sido precisamente el detalle para que la gente piense que pues en Colombia también entró la corrupción a la salud, ¿no? Porque desafortunadamente catalogado Colombia como el país más corrupto del mundo, entonces pues no decimos, no, ni siquiera con el COVID se escapó, ¿ya? También se corrompió el problema del COVID, ¿ya? Entonces, ¿usted qué recomendación daría a la población ya frente a después de esta aclaración a los amigos y amigas de Samaniego que nos miran y nos escuchan, para que la gente quede pues ya con más tranquilidad y se vaya disipando esas dudas que han generado? Bueno, se debe tener en cuenta que en Colombia las camas de unidad de cuidado intensivo adulto, pediátrico y neonatal son muy limitadas para la población en general, ¿sí? Sobre todo las unidades de cuidado intensivo neonatal, ¿sí? Son muy pocas con respecto a la población en general. Por tal razón, el gobierno, mediante esta resolución, quiso darles como un apoyo para que, como un estímulo al trabajo de que de verdad se requiere estas unidades para atención a sobre todo a los neonatos, a los pediátricos y a las personas adultas que requieren estas unidades. Mantener una unidad de cuidado intensivo no es fácil y no es muy, en nivel económico, nivel de recursos, muy bajo. Son recursos que requieren mucho costo y bastante inversión en mantenimiento y en prevención. El gobierno quiso dar como un apoyo frente a esos tratamientos, a estas unidades, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cada unidad tiene unos criterios de internación a unidad de cuidado intensivo, cuidado intermedio y hospitalización. En este caso solamente la resolución habla de cuidado intensivo y cuidado intermedio en las diferentes áreas, neonatal hasta los 28 días de vida y pediátrico desde el mes de vida hasta antes de los 18 años. Es un pediátrico. Y adulto de los 18 años en adelante, ¿sí? Esas son las diferentes categorías por edades. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es que un niño que esté con diagnóstico de COVID, las complicaciones y las secuelas a futuro son mucho mayores. Los equipos que se están utilizando en estos pacientes, tanto neonatales como pediátricos, son muy rigurosos, de alto costo, que requieren una inversión grande y un personal bastante especializado en ese tratamiento, en el cuidado de las personas y sobre todo de esos pacientes. Por tal razón, los precios para mí no tienen relevancia en este momento, sino lo que tiene relevancia es salvar vidas. Lo que tiene relevancia es el tratamiento adecuado y que los pacientes salgan, sobre todo los niños, salgan vivos con las menos secuelas posibles. Eso es lo más importante. Gracias, doctor. Aquí hay una inquietud que quiero planteársela. ¿Usted nos puede aclarar la diferencia que hay en esta clase de pruebas? La RT-PCR, que es la que inicialmente se hace, o sea, la rápida, y después viene la definitiva. Esa parte sería interesante que nos aclarara a todos. Bueno, es muy importante porque la prueba que se hace en toda la institución, en todas las instituciones, en articulación con el Instituto Departamental de Salud y con la dirección local, ¿qué es lo que hacen? Es tomar una prueba molecular que se llama definitiva, se llama RT-PCR, que significa Real Time Reacción en Cadena de Polimerasa Específica para COVID-19. ¿Sí? Esa prueba la molecular, es la definitiva. Se hace mediante hisopado nasofaríngeo o orofaríngeo y si el paciente tiene una vía aérea artificial con secreción
orotraqueal directamente. Se mandan 2 pruebas, esas pruebas se las rotula, se las embala, se manda con su respectiva ficha de notificación, se envía al instituto documentado con la orden médica y con un formato especial que se llama formato MIPRES, que este formato es para describir todos los procedimientos que no están cubiertos bajo el plan de beneficios de salud. Pero con esa orden y con esos criterios, la EPS debe cubrirlos, por eso está indicado en la resolución. Se envía esa muestra y esa muestra tiene un tiempo de lectura entre 7 y 10 días. Esa muestra se envía a Bogotá, llega del Instituto Nacional, llega al Instituto Departamental de Salud Nacional y es quien notifica. Si esa prueba sale positiva, significa que el paciente está en una fase inicial de la enfermedad por coronavirus. Esa es la prueba molecular específica. Las otras pruebas son las pruebas rápidas. ¿Qué significa? Las pruebas rápidas se hacen en sangre o en orina. Las pruebas rápidas se llaman rápidas porque tienen un tiempo de resultado en 20 a 30 minutos. Y las pruebas rápidas se pueden hacer de 3 tipos. Las pruebas mediante ELISA, inmunofluorescencia o hay unos discos especiales. Aquí la que más se hace son las de ELISA. Y las de ELISA tienen 2 componentes importantes, que son los inmunoglobulina G, que es los anticuerpos IgG, y los anticuerpos IgM, que los anticuerpos IgM son los de actividad de la enfermedad reciente menor de 3 meses y los IgG son de memoria. ¿Qué significa con eso? Que si una persona tiene las pruebas rápidas IgG e IgM positivo, significa que están en una evolución de la enfermedad. Si llega el reporte de la RT-PCR positivo, significa que está en una fase activa. A los 14 días, por eso el aislamiento demora 14 días, se toma un nuevo control. Si la RT-PCR ya sale negativa y tiene anticuerpos IgM negativos e IgG positivos, significa que el paciente ganó la batalla contra el virus, contra el COVID-19 y está en una fase de resolución. Si el paciente arroja que los resultados de control siguen positivos, significa que el paciente todavía está con la enfermedad, todavía está activo y todavía está su organismo luchando contra la enfermedad del COVID-19 y más adelante toca volverle otro nuevo control. Por ahí es donde se sale un poco de la resolución que dice que solo 14 días. Hay casos excepcionales que pueden durar más tiempo o menos tiempo, dado el caso de recuperación de cada individuo. Gracias. Este tema pues es bastante interesante, sobre todo porque es un tema muy científico, ¿no? Por eso queríamos hacer este programa. Hay otras situaciones que se vienen presentando y que también ha causado polémica, es el uso del tapabocas, porque resulta de que pues fisiológicamente cuando se hace el intercambio a través de la sangre del oxígeno y el gas carbónico en nuestro organismo, entonces se dice de que pues lo ideal es de que haya una ventilación buena, haya buena respiración, para que no se vuelva a reciclar el CO2, que es el que se expulsa de los pulmones. Entonces, sin embargo, pues en las recomendaciones de la OMS hay una recomendación muy clara que ellos dicen de que el tapabocas solamente se debe utilizar cuando digamos, en los centros médicos o en las clínicas, todo el personal médico, la persona que está infectada, las personas que tienen contacto cercano digamos, en público, y quien esté contaminado. Esa es la recomendación. Sin embargo, pues en países como el nuestro, prácticamente la obligación de llevar el tapabocas todo el tiempo genera una polémica porque precisamente iría en contra de la fisiología de la respiración y entonces pues
para mayor claridad, usted como médico, ¿qué opinión tiene sobre esto y cuál es la recomendación que nos da a los de Samaniego y a quienes nos están mirando? Bueno, el uso de tapabocas es muy controvertido en este momento. ¿Por qué es controvertido? En primer lugar, las mascarillas quirúrgicas la hay muy escasa de producción. Y dos, hay varios tipos de mascarillas que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que dice la OMS? Usted debe utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿sí? No de tela. Las de telas no están indicadas, no están avaladas por la OMS, ¿sí? Para atención al público o cuando usted esté en público, ¿sí? Para evitar el contagio a otras personas de usted. Lo que hace la mascarilla quirúrgica es proteger de usted, contamine a otras personas. Se queda ahí. Altera un poco la respuesta de ventilación-oxigenación, que es el intercambio gaseoso, sí, en el deporte. ¿Por qué? Porque las personas cuando hacen deporte aumentan su catabolismo y aumentan su respiración. Al respirar mayor número de veces, lo que hacen es hiperventilar. Al hiperventilar, si usted tiene una mascarilla y no es muy apta, lo que hace es retener CO2. Al retener CO2 puede generar síntomas como son mareos, somnolencia, dolor de cabeza y hasta pueden generar síncopes y lipotimias. Por eso lo más recomendable es que usted haga deporte individual, ¿sí? Y no utilice su mascarilla en el aire ambiente, porque la mascarilla en ese momento puede limitar un poco su patrón respiratorio. Pero si usted está en un grupo, necesariamente le va a tocar utilizar mascarilla para evitar el contagio de otras personas que usted no puede saber son asintomáticos, que no tienen el virus, pero no tienen ningún síntoma. Sí, es importante su aclaración y pues lástima que el tiempo en la televisión es muy limitado, porque este tema lo podríamos seguir hablando con usted, doctor, que tiene mucho conocimiento. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero quiero decirles, complementando lo que ha dicho el doctor, mire, con respecto al uso del tapabocas, es importante tener en cuenta pues la recomendación que dan los médicos y la OMS, es de que este tapabocas no es un tapabocas para llevarlo, utilizarlo todos los días uno el mismo, digamos. Este tapabocas nos dice que la recomendación es de que se haga cambio cada 8 horas. O sea, cada día por lo menos, pero desafortunadamente como los costos y la escasez de dinero, la gente está teniendo un tapabocas que uno lo ve que ya antes era blanco y ahora tiene un color negro. Entonces, pues realmente eso no está haciendo el trabajo que debe de hacer el tapabocas. Entonces, las recomendaciones, pues en lo posible, cambiarlo diariamente. Ahora, si el tapabocas es de tela, como muchos están utilizando, pues lo ideal es que todas las noches lo lavemos para el otro día utilizarlo. Les agradezco su atención y estaremos con nuestro punto de vista en un nuevo programa. Que tengan ustedes muy buenas tardes, amigos y amigas de Samaniego. Y muchas gracias, doctor, por su presencia, sus conceptos médicos, y esperamos pues tenerlo en otra oportunidad, nuevamente haciéndonos este tipo de recomendaciones, dándonos estos conocimientos tan importantes para nuestra población. Muchas gracias.